en particular de las cuestiones vinculadas con el calor. Y hoy vamos a ver una ecuación que es muy importante. La vamos a utilizar muchas veces en lo que es diseño de instalaciones térmicas. Les voy adelantando para que ustedes vean la importancia de lo que es la ecuación del calor. Se ve para el balance térmico de los equipos que vamos a colocar en los techos para captar energía térmica, solar térmica. Probar los equipos, ver qué capacidad tienen de absorción de la energía solar térmica. Determinar instalaciones, tanto en viviendas múltiples, ya hablamos de vivienda múltiple, a través del método F-Chart, que se llama, con el que acá en Jujuy se ha diseñado el edificio, uno de los edificios más importantes, no diría más importante, los últimos edificios que fueron hechos con la gente de Villanueva e Hijos, en donde participaron los técnicos que conforman Ecoandina en el desarrollo de un sistema centralizado de energía solar térmica para agua caliente sanitaria, no sé si para calefacción, pero por lo menos para agua caliente sanitaria, en uno de los edificios que ellos hicieron últimamente. Esto se los comento porque, bueno, los chicos de un instituto, del técnico donde yo doy energía solar térmica, fueron a la exposición del año pasado, hecho por la empresa, entre otras cosas que se hablaron, y volvieron contentos porque ellos fueron los únicos que entendieron de qué hablaban los pibetos de Villanueva y de Ecoandina. Eran los únicos que habían visto el método F-Chart y habían estudiado cuál es su aplicación real y específica, cómo se hace y cómo lo hicieron. Entonces estaban muy contentos porque se dieron cuenta de que lo que se les dio no era para no considerar. Se les dio un tema actual, a pesar de que el método es viejo, de la década del 70, es actual. Y tiene en cuenta justamente lo que vamos a ver ahora, el calor, qué pasa, cómo se mide, cuáles son las variables que entran en el balance térmico cuando nosotros necesitamos hacer una instalación térmica solar. O de cualquier otro tipo, guarda. Yo les he metido este año a todos, también en práctica profesionalizante 3 de otro instituto, el tema de calefacción central por piso radiante y por radiadores. ¿Y cómo la energía solar térmica puede entrar ahí? Porque ¿cuál es la idea? La idea es que todos trabajemos. Entonces, si nosotros preparamos ingenieros, si preparamos técnicos, si preparamos personal, y en el caso de los técnicos muy importante, si preparamos técnicos en energías renovables, ustedes tienen que ir y ver dónde pueden aplicarlo. No necesariamente en proyectos nuevos, ¿no? Ustedes imaginan la cantidad de energía que se pierde en todas las instalaciones para atrás en el tiempo que se han hecho, de edificios, de casas, no se imaginan. Pero si lo planteamos en esos términos, es como parar la bola, pararla, decir, no, basta, no hagamos todas macanas. Empecemos a eficientizar energéticamente edificios, vivienda, industria, todo. Para luego pensar, o sea, simultáneamente tenemos que pensar en instalaciones modernas en donde se utiliza la energía solar térmica. Y cuando yo digo energía solar térmica, digo fotovoltaica, es lo mismo, porque el objetivo energético es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que una industria no me consuma más gas, no gaste en calderas ineficientes, viejas, o eficientes, pero con ciertas limitaciones, ¿sí? Las viviendas tampoco, que tengan calderas que no son eficientes o consumen gas. ¿Quién puede mantener una factura de 10 lucas por mes de gas? Está bien, hay gente que sí, pero no todo. Entonces, para hacerlo más accesible, sí, hay una inversión que hacer, pero se hace más accesible. ¿Qué es mejor? Gastar gas en forma permanente a lo largo de la vida útil de una vivienda, que pueden ser 50 o 100 años, depende,
toda la familia o 2 generaciones gastando en energía, en gas al vicio, o gastar el gas que necesitamos para comer o para la parte de apoyo y nada más. Y reducir nuestros gastos mensuales para vivir mejor, sabiendo que a medida que el tiempo pasa, se complica más el vivir. Es más difícil conseguir plata para sobrevivir y vivir bien. Es más difícil, porque es mentira el que dice que todo, sueño americano, vamos a vivir bárbaro. Trabajamos, nos matamos y vamos a vivir bárbaro. Mentira, todo eso es mentira. En realidad, se puede tener un poco de suerte y andar bien siendo trabajador inteligente. Pero también está el otro tema. La vida se va complicando. Y cuando decimos la vida se va complicando, decimos que hay que hacer cosas que gasten menos, sean más eficientes. Sin ir más lejos, eso por un lado y por el otro lado el medio ambiente. ¿Qué va a pasar con el mundo si no nos vamos hacia las energías renovables? Y bueno, lo que sabemos todo lo que va a pasar. En 100 años no queda ni el oro acá. Esa es la realidad. Entonces tenemos que empezar a trabajar y fuerte en estos temas. Yo creo que si la sociedad lo va viendo, nosotros vamos a conseguir futuros trabajos. Por eso, no solo es hacer una instalación de agua caliente sanitaria con captadores solares en el techo a través del método de Fick Charge y ya está. No, hay mucha energía que se despilfarra hoy por hoy y que se genera dióxido de carbono. Mucho, mucho. Entonces, esa también tenemos que atacar, eficientizarla, hacer que trabajen, pero que gasten menos, que haya menos emisión. ¿Sí? Bueno, esos son los objetivos. Y ya que estamos en este tema, bueno, vamos a retomar la teórica de la clase pasada. Habíamos dicho que ¿qué era importante acá? La temperatura. Necesitamos saber qué es la temperatura, de dónde viene y para qué sirve. La temperatura, como dijimos, es una forma de medir la capacidad de emitir calor por parte de un cuerpo. Si yo no sé la temperatura, no sé qué cantidad de calor tiene, porque tampoco lo puedo tocar, me voy a quemar. Entonces, la temperatura es una forma de saber si el cuerpo tiene la energía necesaria, o sea, el calor necesario, o no. Si tengo que dejarlo que se siga calentando o no. Es la forma de encontrar el balance energético. Entonces, así como nosotros necesitamos la medida del metro para saber las dimensiones de algo, en lo que es calor o energía térmica, necesitamos la temperatura para saber la dimensión de esa energía térmica. Bien, hablamos de dilatación, termometría, vimos cuáles son las unidades que se usan, vimos cómo se arma un termómetro, cuál es la mejor forma, a través de la resistencia, a través de varios factores en que han logrado desarrollar termómetros cada vez más eficientes. No solo los de contacto, sino también a través de equipos, y ahí es donde nos hubiera faltado hablar un poco. Hay marcas de aparatos para ver la termometría sin necesidad de tocarlo a distancia. Se sabe con muchísima precisión cuál es la temperatura de un cuerpo. ¿Sí? Bueno. Entonces, veamos el tema del calor, la energía, ¿dónde está eso? Cantidad de calor, dice como título. Aun cuando no sea posible determinar el contenido total de energía calorífica de un cuerpo, puede medirse la cantidad que se toma o se cede al ponerlo en contacto con otro a diferente temperatura. Esta cantidad de energía en tránsito de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura es precisamente lo que se entiende en física por calor. Entonces, calor nos está dando la idea de la energía, el movimiento de energía, y temperatura de la cantidad de energía que tiene un cuerpo. A ver, la ecuación calorimétrica, ¿cuál es? La experiencia pone de manifiesto que la cantidad de calor tomada o cedida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa
y al aumento o disminución de la temperatura que experimenta. La expresión matemática de esta relación es la ecuación calorimétrica 1, que está ahí, que dice que Q, calor, es el calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura inicial y final. ¿Sí? Donde Q dice representa el calor cedido o absorbido, puede ser positivo o negativo. ¿Sí? M, la masa del cuerpo, y TF y TI, las temperaturas final e inicial respectivamente. Q será positivo si la temperatura final es mayor que la inicial. Si TF es mayor que TI, el calor es positivo, o sea, se cargó el cuerpo que estamos estudiando de energía. Y negativo en el caso contrario, si la temperatura final es menor a la temperatura inicial, de acuerdo a esa ecuación. Ese es el significado del signo que va a dar. ¿Sí? Y es muy bueno que lo tomemos en cuenta. TF menos TI, temperatura final menos temperatura inicial. El signo lo va a dar cómo termina la temperatura del cuerpo. Si el cuerpo partió de una temperatura mayor y quedó en una temperatura mayor que la inicial, va a ser positivo, o sea, recibió calor. Y si termina en una temperatura final menor a la temperatura inicial, va a ser negativo porque ha cedido calor. ¿Sí? La letra C, en realidad C sub E, representa la constante de proporcionalidad correspondiente y su valor es característico del tipo de sustancia que constituye el cuerpo en cuestión. Dicha constante se denomina calor específico, C sub E. Su significado puede deducirse de la ecuación 1. Si se despeja C, de ella resulta que el calor específico es la cantidad de calor por sobre unidad de masa y grado centígrado. Esa es la unidad del calor específico de cualquier cuerpo. Como es energía, podemos decir joule por kilogramo masa y grado Kelvin. ¿Me entienden? Es así. Así ya sabemos cuáles son las unidades del calor específico. El calor específico de una sustancia equivale, por tanto, a la cantidad de calor necesaria por unidad de masa y temperatura, o en otros términos, es el calor que debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia dada para elevar su temperatura 1 grado. Ese es el calor específico. Y nosotros tenemos que estudiar el calor específico de nuestros cuerpos o elementos que están en contacto con nuestro cuerpo para entender qué es lo que pasa. ¿Sí? Bien, repito, si nosotros a través de la Fórmula 1 despejamos el calor específico, vamos a entender cuáles son sus unidades y qué representan. El calor específico de una sustancia equivale, por tanto, a la cantidad de calor por unidad de masa y temperatura. Eso podría ser una definición rápida. La cantidad de calor Q por unidad de masa y temperatura. O, en otros términos, el calor que debe suministrársele a la unidad de masa de una sustancia dada para elevar la temperatura 1 grado. ¿Sí? El calor específico del agua, por ejemplo, ¿cuánto vale? Creo que era 4,18 watt o joules o lo que ustedes quieran en watt-hora en energía por kilo de agua y por grado centígrado que se la eleva. O por gramo de agua y por grado centígrado que se la eleva. Bien, a ver, veamos un poquito de las unidades del calor. La ecuación calorimétrica 1 sirve para determinar cantidades de calor si se conoce la masa de un cuerpo, su calor específico y la diferencia de temperatura. Pero además permite definir la caloría como unidad de calor. Si por convenio se toma el agua líquida como sustancia de referencia asignando a su calor específico un valor unidad, la caloría resulta de hacer 1 el resto de las variables que intervienen en dicha ecuación. A ver, ahondemos un poquito más acá. Una caloría, por tanto, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado o Kelvin, porque tienen el delta de grado es el mismo, la temperatura de 1 gramo de agua. Repito, la caloría, ¿se acuerdan? Kilocaloría, caloría, lo que nosotros nos dan los datos de una estufa, de una hornalla, de un calefón, cuántas kilocalorías hora es, o sea, en el tiempo.
La potencia es eso, porque estamos diciendo energía por unidad de tiempo. ¿Qué potencia tiene? Bueno, es más o menos lo mismo que en toda la física, el concepto de potencia, energía, etc. Nada más que en el agua, a ver, ¿qué dijimos en el agua? La energía en el agua la medíamos a través de la relación entre el caudal y la altura, la potencia. Pero a lo largo del tiempo es energía. Está, kilowatt hora, perfecto. Ahora, en esto, nosotros podemos hablar en kilowatt hora también, como Q, pero se usan otras unidades que en este caso es la caloría. ¿Por qué? Porque es la referencia a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. 1,1. Si acá, fíjense, si acá en la ecuación del calor específico tenemos el Q arriba como numerador, tenemos la masa y la diferencia de temperatura en denominador. Entonces, la energía necesaria por unidad de masa, o sea, por kilomasa, o por gramo masa en este caso, y por cada grado centígrado que yo le doy. Eso me da el valor del calor específico de una sustancia, en este caso del agua. Entonces, una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado nada más, o en 1 grado Kelvin, la temperatura de 1 gramo de agua. Esta definición, que tiene su origen en la época de la teoría del calórico, estaba en plena vigencia y se puede hacer más precisa si se considera el hecho de que el calor específico del agua varía con la temperatura. En el caso de la elevación de 1 grado centígrado a la que hace referencia la anterior definición, ha de producirse entre 14,5 y 15,5 grados centígrados a la presión atmosférica. Bueno, hay que poner otros parámetros para que no haya variación, porque en realidad sí, el calor específico del agua varía con la temperatura. Una vez identificado el calor como una forma de energía y no como un fluido singular, la distinción entre unidades de calor y unidades de energía perdió significado. Así, la unidad del calor en el sistema internacional coincide con la de energía y es el joule, habiendo quedado la caloría reducida a una unidad práctica que se ha mantenido por razones históricas, pero que va siendo progresivamente desplazada por el joule. Estamos. Entonces, el calor específico era una constante que depende del cuerpo que estamos estudiando o del líquido, en este caso el agua. Ahora veamos calor específico y capacidad calorífica. La ecuación de calorimetría puede escribirse también en esta forma. Q es igual a C por T final menos T inicial. Sería la forma 2, ecuación 2. Fíjense, ¿qué ha cambiado acá? Que el calor específico y la masa, porque no se crea ni se transforma en ecuación, ha pasado a ser C, expresando así que en un cuerpo dado, la cantidad de calor cedido o absorbido es directamente proporcional a la variación de temperatura. La nueva constante de proporcionalidad C recibe el nombre de capacidad calorífica. Entonces, ¿cuál es la unidad de la capacidad calorífica? Y la unidad de la capacidad calorífica es Q sobre, o sea, energía por unidad de grado Kelvin o centígrado. Y representa la cantidad de calor que se dé o toma el cuerpo al variar su temperatura en 1 grado. A diferencia del calor específico, la capacidad calorífica es una característica de cada cuerpo y se expresa en el sistema internacional en joules por grado Kelvin. Su relación con el calor específico resulta de comparar las ecuaciones 1 y 2, en las que ambas magnitudes están presentes. Entonces, el calor específico, acá la C mayúscula, esta C mayúscula, el calor específico, la capacidad calorífica es igual al calor específico por la masa. De acuerdo con esta relación, la capacidad calorífica de un cuerpo depende de su masa y la naturaleza de la sustancia que lo compone. ¿Sí? Bien. Bueno, esos son los dos tipos de expresiones que hablan sobre el calor. ¿Cómo se puede medir el calor? O sea, la energía que fluye a través de los cuerpos. Medida del calor. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, suponiendo que no existen pérdidas, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor tomado por uno de ellos ha de ser igual a la cantidad de calor cedido por el otro.
Para todo proceso de transferencia calorífica que se realice entre dos cuerpos, puede escribirse entonces la ecuación que el calor, o sea, la energía del cuerpo 1 es igual a la menos energía del cuerpo 2, o sea, la que le cede. En donde el signo negativo indica que un cuerpo de calor se cede, mientras que en el otro es positivo, se toma. Recurriendo a la ecuación calorimétrica, la igualdad anterior puede escribirse de esta forma. Dos cuerpos que tienen masa 1, masa 2 y calor específico, C1 y C2, y tiene una temperatura específica final menos una temperatura inicial 1 y 2, ¿qué pasa? Donde el subíndice 1 hace referencia al cuerpo frío y el subíndice 2 al caliente. La temperatura TE será la de equilibrio, superior a la temperatura 1, pero inferior a la temperatura 2. Es obvio. No puede sobrepasar la temperatura del cuerpo más caliente, ni puede ser menor a la del cuerpo más frío. Tiene que ir al medio, tiene que ir al equilibrio en el centro, entre ese intervalo de temperatura. La anterior ecuación indica que si se conocen los valores de calor específicos midiendo temperaturas y masa, es posible determinar las cantidades de calor. El aparato que se utiliza para ello se denomina calorímetro. Un calorímetro ordinario consta de un recipiente de vidrio aislado térmicamente del exterior por un material apropiado, una tapa que cierra el conjunto y dos pequeños orificios realizados sobre ella dan paso al termómetro y al agitador, los cuales se sumergen en un líquido llamado calorimétrico, que es generalmente agua. Ahí tenemos la figura del calorímetro de masas. ¿Sí? Bueno, acá lo importante es tener en cuenta de que cuanto más perfecta sea la aislación de esta caja, obviamente, más perfecto va a ser el resultado. Porque si no, como sabemos, el calor que fluye de un cuerpo hacia otro puede perderse en parte hacia el exterior y no dar la ecuación. En ese caso, ¿qué va a pasar? Y que Q2 va a ser igual a menos Q1 menos delta Q. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida. Para algún lado fue la energía que se perdió de la caja esta. Hubo una interacción de medios. Pero bueno, si nosotros consideramos ideal la caja, que no pierde calor por ningún lado, bueno, entonces sí, Q2 es igual a menos Q1. Cuando un cuerpo caliente, a diferente temperatura que la del agua se sumerge en ella y se cierra el calorímetro, se produce una cesión de calor entre ambos hasta que alcance un equilibrio térmico. El termómetro permite leer las temperaturas inicial y final del agua y con un ligero movimiento del agitador se consigue una temperatura uniforme. Conociendo el calor específico de la masa del agua utilizada mediante la ecuación calorimétrica, se puede determinar la cantidad de calor cedida o absorbida por el agua. En este tipo de medidas han de tomarse las debidas precauciones para que el intercambio de calor en el calorímetro se realice en condiciones de suficiente aislamiento térmico, lo que dijimos recién. Si no, la determinación carece de sentido. Si las pérdidas son considerables, no será posible aplicar la ecuación de conservación que el calor en cuerpo 1 es igual al menos el calor del cuerpo 2, y si ésta se utiliza, los resultados estarán afectados por un importante error. ¿Cuál será? El que acabo de explicar, que parte de la energía se fue a través de las paredes o del termómetro hacia el exterior, o del agitador hacia el exterior, o de los dos agujeros hacia el exterior. La ecuación 3, ¿cuál era? Bien, la que planteaba la ecuación de continuidad perfecta, ¿no? Donde no había pérdida, puede aplicarse únicamente a aquellos casos en los cuales el calentamiento, el enfriamiento del cuerpo, problema, no lleva consigo cambios de estado físico, de sólido a líquido o viceversa, por ejemplo. Sí, no, nos olvidemos de
si hace hervir el agua, porque si la hace hervir, ya tengo que tener en cuenta otro factor, que es el calor latente de vaporización del agua, que durante cierto tiempo, a una cierta temperatura, no va a aumentar la temperatura porque va a estar cediendo la energía necesaria para provocar la generación de vapor. A partir de ella, y con la ayuda del calorímetro, es posible determinar también el calor específico del cuerpo si se conocen las temperaturas T1, T2 y TE. Temperatura inicial final y temperatura de equilibrio. Perdón, la temperatura del cuerpo 1, la del cuerpo 2 o la de equilibrio. Las masas M1 y M2 y el calor específico del agua. Ahora veremos ley de los gases ideales, teoría cinética de los gases, ecuación de Van der Waals, punto crítico, presión de vapor, que es un gas ideal, cuánto vale eso en la ecuación de los gases ideales, qué relación existe entre el volumen y la presión. Bueno, acá lo más importante que hemos visto hasta ahora es cómo se mide el calor específico de un cuerpo, utilizando un calorímetro que está compuesto, que está lleno de agua, ¿sí? Y conociendo a priori el calor específico o la capacidad calorífica del agua, ¿sí? Entonces hacemos que el agua esté más fría, el cuerpo más caliente, y cuando llega al equilibrio podemos plantear la ecuación de continuidad, donde decimos que el calor cedido por uno debe ser absorbido por el otro, y ahí podemos determinar la capacidad calorífica o el calor específico de cualquier cuerpo dentro de un calorímetro. Bien, entonces eso era lo que era la medida del calor. Y recuerden que de acuerdo con el principio de conservación de la energía, suponiendo que no existen pérdidas, caso ideal, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor tomado por uno de ellos ha de ser igual al calor o a la cantidad de calor cedido por el otro. Para todo proceso de transferencia calorífica que se realice entre dos cuerpos, puede escribirse entonces la ecuación Q1 igual a menos Q2, en donde el signo negativo y el positivo indican quién absorbe calor y quién pierde calor. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos bastante claro qué pasa con la energía y cómo se mueve a lo largo de los cuerpos o gases. Veamos las ecuaciones de estado. El estado de una cierta masa M de sustancia está determinado por su presión, su volumen y su temperatura. Esta es una definición muy importante. Yo, si quiero saber cuál es la situación de una sustancia, tengo que saber a qué presión está, cuál es el volumen total de la sustancia y cuál es su temperatura. Si no sé eso, no puedo tener una idea del estado físico de una cierta masa M o sustancia, ¿sí? En general, estas cantidades no pueden variar todas ellas independientemente. Entonces, la ecuación de estado se plantea en estos términos. El volumen es una función de tres variables: presión, temperatura y masa. El término estado utilizado aquí implica un estado de equilibrio, lo que significa que la temperatura y presión son iguales en todos los puntos. Por consiguiente, si se comunica calor a algún punto de un sistema en equilibrio, hay que esperar hasta que el proceso de transferencia de calor dentro del sistema haya producido una nueva temperatura uniforme. O sea, haya llegado nuevamente al equilibrio. Para que el sistema se encuentre de nuevo en un estado de equilibrio, eso es fundamental. Bien, vamos viendo todos estos conceptos porque hacen al entendimiento de qué pasa con los gases. Ley de los gases ideales. La teoría atómica de la materia define los estados o fases de acuerdo al orden que implican. Las moléculas tienen una cierta libertad de movimiento en el espacio. Estos grados de libertad microscópicos están asociados con el concepto de orden macroscópico. Las moléculas de un sólido están colocadas en una red y su libertad está restringida a pequeñas vibraciones en torno a los puntos de esa red. En cambio, un gas no tiene un orden especial macroscópico. Sus moléculas se mueven aleatoriamente y solo están limitadas por las paredes del recipiente que lo contiene.
se han desarrollado las leyes empíricas que relacionan las variables macroscópicas en los gases ideales. Estas variables incluyen la presión, el volumen y la temperatura, pero en los gases ideales, ¿no? A bajas presiones las ecuaciones de estado de los gases son sencillas. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte que afirma que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Lo que puesto, en todo caso, temperatura constante, P1V1 es igual a P2V2. ¿Sí? Esa es la ley de Boyle-Mariotte, pero en gases ideales. La ley de Charles y Gay-Lussac afirma que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ahí está. B1 sobre T1 es B2 sobre T2, siendo P igual a constante. O sea, a temperatura constante, Boyle-Mariotte dice que el producto de la presión por su volumen permanece constante. Bien. Charles y Gay-Lussac afirman que a presión constante la relación entre el volumen y la temperatura absoluta es constante. Otra ley, la de Charles o ley de los volúmenes, afirma que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2 siendo B constante. ¿Y qué nos dice esto? Que en un gas ideal, no el real que tenemos nosotros todos los días, en un gas ideal, idealizado, la relación o el producto de la presión por el volumen sobre la temperatura absoluta en dos estados distintos es constante. Definiendo las condiciones naturales de presión y temperatura como una atmósfera de 273 grados Kelvin para el volumen, que ocupa un mol de cualquier gas, 22,4 decímetros cúbicos, esta constante se transforma en constante igual a una atmósfera por 22,4 decímetros cúbicos sobre 273 grados Kelvin. Mol igual a 0.0825 atmósferas decímetros cúbicos sobre grado Kelvin mol. Y se define R como la constante de los gases ideales. R es igual a 0,0825 atmósferas decímetros cúbicos por grado Kelvin mol. Esto ocurre en los gases ideales. Ese valor de la constante es R. Por lo tanto, en general, P por B sobre T es igual a R. ¿Sí? La combinación de estas leyes proporciona la ley de los gases ideales, también llamada ecuación de estado del gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT, donde N es el número de moles que yo tengo en la muestra. R la constante de los gases ideales y T la temperatura en general. ¿Sí? Bueno, esto es importante porque esto habla de la teoría de los gases ideales. ¿Sí? Podemos estudiar los gases con comportamiento ideal, que no va a ser exactamente lo que tenemos en la naturaleza, pero nos ayuda en gran medida para poder establecer cómo se comportan los gases cuando varía la presión, el volumen o la temperatura. ¿Sí? Veamos entonces la teoría cinética de los gases. Hay que ver cómo se mueve el gas. Con la llegada de la teoría atómica de la materia, las leyes empíricas antes mencionadas obtuvieron una base microscópica. El volumen de un gas refleja simplemente la distribución de posiciones de las moléculas que los componen. Más exactamente, la variable macroscópica V, volumen, representa el espacio disponible para el movimiento de una partícula. La presión de un gas, que puede medirse con manómetros situados en las paredes del recipiente, registra el cambio medio de momento lineal que experimentan las moléculas al chocar contra las paredes y rebotar entre ellas. La temperatura del gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, por lo que depende del cuadrado de su velocidad. Esta es una ley importante. La teoría cinética de los gases establece que la temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, por lo que depende del cuadrado de su velocidad.
La reducción de las variables macroscópicas a variables físicas como la posición, velocidad, momento lineal o energía cinética de la molécula, que pueden relacionarse a través de las leyes de la física de Newton, deberían de proporcionar todas las leyes empíricas de los gases. En general, esto resulta ser cierto. La teoría física que relaciona las propiedades de los gases con la matemática clásica se denomina teoría cinética de los gases. Además de proporcionar una base para la ecuación de estado del gas ideal, la teoría cinética también puede emplearse para predecir muchas otras propiedades de los gases, entre ellas la distribución estadística de las velocidades moleculares y las propiedades de transporte como la conductividad térmica, el coeficiente de difusión o la viscosidad. ¿Qué nos interesa? La conductividad térmica de los gases. Bien, todo lo que explicamos anteriormente era para tirar el concepto de la conductividad térmica. Veamos la ecuación de Van der Waals. La ecuación de estado del gas ideal no es del todo correcta. Los gases reales no se comportan exactamente así. Algunos casos de derivación, en algunos casos la desviación puede ser muy grande. Por ejemplo, un gas ideal nunca podría convertirse en líquido o en sólido por mucho que se enfriara o comprimiera. Por eso se han propuesto modificaciones a la ley de los gases ideales. Como yo les decía, cuando hay pasajes de un estado a otro, ya la cosa no funciona para los gases reales, la ecuación de los gases ideales. Una de ellas, muy conocida y particularmente útil, es la ecuación del estado de Van der Waals, donde dice que la presión más A sobre B al cuadrado por B menos B es igual a RT, donde B, chica, es igual al volumen sobre el número de moles. A y B son parámetros ajustables determinados a partir de medidas experimentales en gases reales. Son parámetros de la sustancia y no constantes universales, puesto que son valores que varían de un gas a otro. La ecuación de Van der Waals también tiene una interpretación microscópica. Las moléculas interaccionan entre sí. La interacción es muy repulsiva a corta distancia. Se hace ligeramente atractiva a distancia intermedia y desaparece a más grandes distancias. La ley de los gases ideales debe corregirse para considerar las fuerzas atractivas y repulsivas. Por ejemplo, la repulsión mutua entre moléculas tiene el efecto de excluir a las moléculas vecinas de una cierta zona alrededor de cada molécula. Así, una parte del espacio total deja de estar disponible para las moléculas de movimiento aleatorio. En la ecuación de estado se hace necesario restar este volumen de exclusión B del volumen del recipiente B mayúscula. De ahí el término B menos B. Bueno, es medio complicadito esto y nos estamos quedando sin tiempo. Yo diría, volvamos a ver este tema de los gases ideales y reales en la próxima clase, como para no perder el hilo, porque ahora vamos a tener que cortar, ya me queda nada más que un minuto para la clase de hoy, y vamos a tener que cortar, y me parece que no deberíamos seguir, porque son todos conceptos que van a llevar su tiempo entenderlo. Así que dejamos la clase de hoy en este punto, y retomaremos en la próxima clase con gases ideales, la ley de los gases ideales, ¿sí? Para poder entender lo que sigue y concatenarlo un poco mejor. Así que esto es todo por hoy. Continuamos el martes que viene. Hasta luego, profe. Muchas gracias.